Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes, al estilo de Enrique Quique Lagut. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva emisión de Artículo 14, el programa político desde el año 2001, aquí en la ciudad de Tandil. Ciclo 26. Que bueno, ustedes lo pueden ver en las redes, en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, Artículo 14 Tandil, que están todas, esto en letras, que están todas las entrevistas del año pasado, del ciclo 25 y de este 26, como así también en nuestro Facebook, por supuesto, Artículo 14, también en letras, bueno, en Instagram, en las distintas redes sociales está el programa después, dentro de un rato, digo yo, porque se pasa directamente ahí. Bueno, lo están viendo aquellos que siguen en vivo, en directo, lo están viendo, estamos junto a Daniel Albanese, una vez más, presidente de la Cámara de Transporte de Tandil. Lo voy a saludar, Daniel, un gustazo tenerte en el ciclo 26. Hoy te voy a contar algo que hice y me voy a dar cuenta de cómo han pasado los años. No, un gusto para mí, gracias por la invitación, Quique. Vos sabés que empecé a buscar en una época, allá por el 2012, Artículo 14 salió al comenzar el año, o el ciclo, digamos, de aquel momento, con lo que era un blog, el blog. Artículo, todo esto que les voy a decir en letra, porque lo pueden buscar y está todo. Artículo 14, Tandil, todo en letras y pegadito, .blogspot.com. Ahí encontré, porque obviamente por ahí para recordar cosas lo busco, ¿no es cierto? Y ahí encontré con varias entrevistas ya desde esa época con Daniel Albanese. Ya éramos presidente de la Cámara. Sí, ya eras presidente. ¿Qué año fuiste? 2009. Bueno, antes de eso también estuviste muchas veces en el Artículo 14. El 5 de marzo del 2012, que era lunes, mirá, no puedo dar todos los detalles porque en el blog están todos los detalles, ¿viste? Claro. Dijiste, y lo puse como título, ¿alguna vez habrá que respetar nuestro estudio de costos? En este trayecto, ¿alguna vez se respetó el estudio de costos que ustedes realizan? Nunca, jamás. Siempre el estudio de costos nuestro, incluso cuando dio menos que el del municipio, cuando dio menos que el de la universidad, cuando lo hacía la universidad, cuando dio menos que el del IAPUC, nunca se respetó. Siempre fue una decisión política la tarifa y nunca se... Sin embargo, nos exigen siempre que presentemos el estudio de costos. Y nosotros siempre decimos lo mismo, pero ¿y lo van a respetar? Y una y otra vez. Bueno, te estoy hablando del 2012. No, nunca se respetó. Esto es la 14 realidad. años después me decís que tampoco Nunca se respetó. ¿no? Nunca va... O sea, ¿tiene objeto presentar un estudio de costos? Yo entendemos que sí, que es la radiografía de lo que le está pasando al sector, pero tiene sentido si le vas a dar entidad, si lo vas a respetar en los términos en que está la metodología considerada y desarrollada en su momento por la UBA. Pero bueno, en Tandil nunca se respetó y yo creo que no se va a respetar nunca porque es una cuestión, la tarifa es una cuestión política. Vos date cuenta que rememorando, en ese mismo mes de marzo, pero al final, 27 de marzo, estuviste de nuevo en Artículo 14, en aquel momento. Me convocaba seguido en esa época. Y porque había Era álgido. Era álgido el tema. Era un grande tema de la ciudad que, a ver, pasan los tiempos y sigue siendo. Sigue siendo, claro. Titulé Situación compleja del transporte público. Pero han pasado 14 años y también yo pienso, ¿y en 14 años? En 14 años, ¿por qué no se fue buscando algún tipo... A ver, reconozco que las complejidades por ahí fueron diferentes ahora. Sí. Calculo que fueron... Muy o diferentes, claro, distintas ahora. Pero, ¿por qué siempre hubo ese choque de un sector de la política, vamos a decir así, con la Cámara de Transporte? Porque eso es lo que siempre yo vi, que pasa el tiempo, ¿viste? La obra es la misma,
los actores son distintos. Pero ¿por qué hay ese choque de cierto? No hablo de todo, pero hay sectores, porque hoy son A, pero anteriormente fueron los D o los Z, ¿viste? ¿En qué no se logra coordinar una buena política de transporte público? Porque no hay continuidad política. Los concejales están en el mejor de los casos 4 años, 8 en el mejor de los casos, pero se terminan yendo. Y cuando alguien más o menos empieza a tener sintonía sobre lo que es el transporte, que es muy complejo el transporte, incluso la metodología para analizar los costos del transporte es una metodología especial, no es una metodología de costos común. Sí. La desarrolló la UBA en su momento, con una serie de estudios, tomando empresas testigos y demás. Fue un trabajo arduo y se desarrolló una metodología. Cuando más o menos se empieza a tener una sintonía, termina el mandato y viene uno nuevo y empieza otra vez todo el ciclo y otra vez a ponernos de acuerdo y a encontrar parámetros para desarrollar el transporte, y debería tener continuidad. Por eso nosotros propusimos hace mucho una dirección de transporte con una persona que sea el nexo. Sea más estable. Claro, que sea el nexo entre las autoridades y la Cámara y que tenga continuidad en el tiempo, porque si no es es pendular, ¿viste? Llegás hasta acá y volvés para atrás porque vuelve una nueva autoridad. Y lógico, el que viene tiene ideas nuevas, quiere hacer cambios, quiere hacer modificaciones y todo eso lleva su tiempo, lleva la complejidad de instrumentar medidas que no, por ahí son a contramanos de lo que dice la historia, de lo que dice el transporte y bueno, es un ida y vuelta permanente. Pero se ha avanzado en cierta medida, en algunas cosas se ha avanzado y en otras hemos retrocedido, esta es la realidad. Hoy La Libertad Avanza, Acción Tandilense, a través de Luján Fiego, tiene la presidencia de lo que es en el Consejo Deliberante la comisión respectiva que tiene que ver transporte y tránsito. Sí. Fue muy, por lo que estás diciendo, ¿fue muy grande el cambio de lo anterior, del anterior presidente? Sí, una visión totalmente distinta, una forma de resolver totalmente distinta. Y un contexto también distinto, porque no es lo mismo del 2023 para acá que lo anterior. Desde 2023 para acá prácticamente tenemos que analizar una nueva manera de hacer transporte, porque la primera medida que toma Milei es derogar lo que es el fondo compensador para todo el interior del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, y deja nada más que el subsidio en el AMBA. Y a partir de ahí empieza una crisis con una primera devaluación de 118% que lleva el precio del combustible a valores que no se podían afrontar en ese momento, de modo que fue muy impactante. Los primeros meses fueron durísimos y obviamente la Comisión de Transporte, la presidencia, acompaña su referente, lo que es su referente nacional, ¿no? Y va por ese camino. Y en ese camino han ido quedando muchas empresas a lo largo y a lo ancho del país. Me parece que, si no me confundo, en este momento, en la actualidad, en este 2 de junio, voy a decir la fecha, pero a partir de ayer, por primera vez el transporte público Tandil está más caro que en Mar del Plata. No centavos, sé, son centavos. Sí, centavos. Acá es 1.500, 1.400, ay, me perdí. Hoy 1915. De 1915 a 1975. No, perdón, 1915 en Tandil, y es unos centavos más bajo en Mar del Plata. Sí, lo que pasa es que en Mar del Plata paga todo el mundo el boleto plano, y acá lo paga el 30%. O sea, se vuelve al viejo tema. Y acá tenés vos tenés de la diferenciación de boletos en Tandil. Claro, vos tenés primarios, secundarios, terciarios y universitarios que no pagan el boleto. Lo paga en los 3 primeros casos el municipio y después lo paga el universitario 40 pasajes mensuales. ¿Y el municipio dónde lo saca? Del fondo, del fondo para educación. Porque debe ser importante la cifra. Entonces toda la educación pública tiene garantizado el transporte gratuito. Eso es el 37% de los usuarios.
No, en Mar del Plata no. ¿No? Que Esto es un chico- programa, este es lo local. que se llama, claro, un O sea, un programa chico de municipal. escuela primaria tiene que pagar el plano. Y claro, el secundario paga la mitad del plano. O bueno, paga Sí, diferenciado. Claro. Y en cambio acá lo tiene garantizado gratuito, Acá es gratis. igual que Sí. el universitario. Claro. Después tenés el PAMPAN. El PAMPAN tenés 10 viajes por mes gratis y después a partir del viaje 11 pagan el 50% del 80%, porque el boleto del jubilado es el 80% del plano y a su vez pagan la mitad. La otra mitad también está bonificada. Y después tenés todo lo que es agua, empleada doméstica, Sí, veterano Malvina. Esos claro. pagan el 45%, esos son el 27%. Entonces vos tenés el 70% que tienen cruzado por planes que pagan en algunos casos Pero- gratuidad total y en otros muy poco. El Pero las 45%. empresas reciben dinero. Las ¿no? empresas reciben el dinero no en tiempo y forma, porque lo que es esta última categoría que se llama tributo social federal, en la cual el 55% está a cargo del Estado Nacional, se cobra 3, 4 meses más tarde, licuado por inflación, con una tarifa que no es la que se cobró en su momento. Es decir, que cuando vos recibís ese porcentaje, ese 55% de los fondos, recibís muchísimo menos. Y después todavía te queda el combinado universal, que es todas las líneas, Bueno, con eso está en todo, la línea, claro. y el 80% del boleto obrero, y tenés también el pasajero frecuente, es decir, que tenés un entrecruzamiento tal de contención que el boleto no impacta, ya te digo, en el 25-30% de los usuarios son los que pagan el boleto Claro, completo. pero sigue la misma de siempre, te puedo decir, Sí, del lo que hablamos 2012, siempre. de lo que hablamos siempre. Siempre, la Un historia. sector sostiene un sector Correcto. que es el 30%, como me Claro. estás diciendo, Ah, está sosteniendo todos los demás Ah. boletos bueno, a precios. sí. Porque ustedes pidieron. Y encima tenés 60.000 pasajes por mes de discapacidad que tampoco pagan nada ni tienen ningún tipo de reconocimiento. O sea, son a cargo de las empresas, que son 100 millones de pesos por mes. A causa de eso te voy a transmitir, porque una señora que se llama Adriana, tú tocaste el tema, mirá, me mandó un mensaje que te preguntara esto y me parece que tiene que ver con la discapacidad. Mm. Bueno, vos estás planteando ahí una situación, obviamente aquella persona con discapacidad que tiene que usar el transporte público en Tandil lo que pide es, quería saber tu respuesta, toda la flota no está en condiciones para las personas con discapacidad, no son accesibles. Bueno, hay una unidad, ahora en este momento hay una unidad por línea con accesibilidad y ahora se incorporaron 2 más, pero en todo el tiempo que llevamos, 1 año y pico, nunca accedió nunca se usó una sola rampa, nadie subió con una silla de ruedas. Entonces no tiene demasiado sentido seguir, si bien vamos a seguir porque así está plasmado, la tasa de uso hasta ahora es 0. 0, no subió nunca, jamás nadie. Es más, las hacemos andar cada tanto Claro. porque se traban Una cuestión mecánica, por la claro. tierra y demás. Sí, sí, sí. Así que bueno, digamos, las rampas están ahí en todas las líneas, Hay un pero no tiene colectivo tasa por de uso. Pero tiene tasa de uso. pero no, nadie usa la... Nadie la ha usado hasta Nadie la ha ahora. usado. 0. Bueno, ahí Adriana la respuesta, porque quería conocer la respuesta, Sí. la verdad que uno desconoce Sí. todo esto. Aparte, Y los algún- números que vos manejás, bueno, manejan tantos números que el costo real del boleto sería 2.421 pesos, Eso es lo que dio nuestro estudio de costo, efectivamente. lo que hace Bilbao. Lo que hace Bilbao. Y el del municipio dio 2.145, porque ellos tomaron otro tipo de vehículo. Ellos tomaron el promedio del parque automotor que tenemos, que es un parque envejecido, y no lo que dice la metodología, que hay que tomar una unidad nueva para calcular después, no solo el costo de la renovación, sino también el de repuestos y mantenimiento, que es el 8% del valor de una unidad por año, es lo que se gasta en repuestos y reparaciones. Es decir, está todo tabulado. Ahora, está en vigencia el pliego de bases, condiciones y lo que se votó y se arregló. Sí, sí. En vigencia tendría Está que roto. estar, sí, ya, claro, Está roto. pero está.
está, pero no se cumple. No se cumple porque, por eso yo... Ahora, mirá que se luchó por eso y Sí. se trabajó y las Sí. concejales del momento trabajaron y hubo, el gobierno comunal hacía cada rato, lo tiraba más lejos la pelota Sí. porque no quería, y ahora resulta que está Y no se aplica porque realmente no se respetan los términos y las condiciones. Entonces, no se Pero le es puede- ilógico hacer uno nuevo. no se puede hacer uno nuevo. No. Hay que tratar de cumplir con el que está. Como se pueda. No, es que en realidad, por eso yo discuto con la presidenta de la Comisión de Transporte, dice, respecto de la frecuencia hay un contrato que tienen que cumplir. Lo que pasa es que el contrato, nuestro contrato de concesión, tiene muchas características. Primero que es bilateral, es conmutativo, es institucional, es oneroso. Es decir, vos no podés pedirle, si vos incumplís tu parte del contrato, a que las contrapartes, que serían las empresas, compran la de ellas. Desde el punto de vista del derecho contencioso administrativo no tiene sentido. O sea, Vos lo rompiste, el bloque de la libertad lo rompió hace rato, porque no cumplió con esto, con los artículos 58 y 66 que dice que hay que garantizar los recursos para que se preste el servicio. Entonces no podés pedirle a la contraparte que cumpla la suya cuando vos estás incumpliendo la parte que te corresponde. Entonces está roto, en ese sentido está roto. ¿Que se puede recomponer? Claro que se puede recomponer. Lleva trabajo, lleva consenso también y lleva decisiones políticas que hay que tomar. lo que yo he seguido durante tantos años, el tema del transporte público, te consta. Sí, No eras ni presidente cuando Sí, no eras todavía, te consta. era Serén, me parece, ¿no? Exactamente, Por ahí, correcto. Alberto. Sí. Mira, si tengo que decir, no me acuerdo el apellido en este momento, pero después de un gran escandalete que hubo en el municipio con quema de goma por la UTA en ese momento, Sí, etcétera, etcétera, sí. tuve la oportunidad de conversar acuerdo. a solas posteriormente, unos días después, en el Palacio Comunal con quien era el titular de la UTA a nivel nacional en ese momento. El que vino acá era Domínguez. Bueno, Sí. la verdad, en 25 minutos de una entrevista, Sí. más o menos, diría Sí. 25 o 30 minutos, Mm. esperando que lo atienda el intendente, Mm. me dio un panorama que si hoy, Una yo creo que descripción. si yo hoy pongo esa entrevista, me dicen, claro, esto es el transporte ahora. Claro. Y de esto hace años ya. Sí. Bueno, vos me hablabas ahí del 2012. Casi te diría una época dorada para nosotros, porque en esa época... Situación compleja, sí, decían. pero en esa época todas las empresas cambiaban entre 1 y 2 unidades de 0 kilómetros por año. Nosotros traíamos 12 unidades de 0 kilómetros por año. Es más, la línea marrón llegó a traer 4 0 kilómetros en un año. Bueno, hoy no podemos cambiar colectivos, hoy el parque nuestro se ha envejecido, no hay capacidad, no hay amortización. La amortización se utiliza para ir sobreviviendo porque los costos superaron a los ingresos. Vos pensás que el sistema cuesta 1.400 millones de pesos por mes y por todo concepto, recaudación por venta de pasajes, atributo local y atributo federal y subsidio del CCP, que es el provincial, el único que quedó en pie, se recaudan 1.000. Hay 400 millones por mes que no están en el sistema. Ponele que vos hagas las cosas mal y dejes 200 millones de lado, que son una parte de la amortización, ese dinero que vos tenés que guardar para renovar las unidades, y la rentabilidad de las empresas. Te queda igual un déficit operativo de 200 millones todos los meses, que lo vamos pateando para adelante como podemos, pero que va a llegar un momento que nadie nos va a financiar más nada. De hecho, el combustible, se cortó la financiación ahora. Nosotros nos financiamos a 60, 80 y 90. Sí, el gasoil. El gasoil. Y ahora nos cortaron la financiación, no sé cómo vamos a seguir. Bueno, así está el sistema actualmente y la verdad que es una incógnita que va a pasar. Ahora, en esa incógnita, porque se está hablando de muchas cuestiones que tienen que ver al transporte, ya te digo, de hace muchos años. Hay gente que dice, y bueno, pero en la época que tenían las vacas gordas tampoco hicieron grandes inversiones. No, renovábamos, Yo te digo que renovábamos 12 unidades por año, 0 kilómetros de última generación. ¿Sabes la plata que es eso? Hoy en día vale 170 millones de pesos un colectivo. Te iba a preguntar,
¿Cuánto sale un colectivo nuevo? 170 millones de pesos. ¿Y cómo lo pagás? No, Pero no tiene financiación, me imagino. Y a lo sumo te pueden dar 12 cuotas, pero es imposible afrontarlo si tenés un déficit permanente todos los meses. Hay líneas que el mes pasado que eran 30 millones para atrás, ¿viste? Y ahora viene la época de aguinaldo, viene toda una serie de cuestiones y no sabemos cómo las vamos a afrontar. Sí, Por tienen suerte un hasta gremio. ahora venimos al día con un gremio complicado, o sea, un gremio que La UTA. no tolera mucha incumplimiento. Por suerte por ahora venimos al día, pero estamos Con los sueldos complicados. vienen al día, todo Sí, eso viene los al sueldos día. están al día, por Ahora viene, suerte, claro, el las cargas aguinaldo sociales viene. al día, pero ahora viene una época brava, que son los aguinaldos, y bueno, muchas veces vamos al municipio y la gente se van a pedir al municipio. En realidad nos adelantan nuestra propia plata, ¿no? Pues después cuando vienen los pagos de lo que se llama tributo local, que es esto que Sí, decíamos, sí, primario, sí. secundario y terciario, nos descuentan de ahí lo que nos adelantaron. Pero bueno, vamos pateando para adelante en busca de que cambien las políticas nacionales que tienen que ver con el sector. Porque no solo se le desapareció el fondo compensador. Desde hace 2 años y medio, casi 3, el Estado Nacional cobra el impuesto a los combustibles y una parte de eso que tiene que girar para el sostenimiento del transporte público en todo el país no lo hace y nos obliga compulsivamente a colaborar con el equilibrio fiscal, ¿viste? Pero en el medio nos quedamos sin financiamiento. Vos sabés que me extraña algo, porque ustedes presentaron, mira, lo tengo acá, ¿Mm? de Ha acuerdo, hecho los deberes, ¿eh? de acuerdo a lo que sí, Ha hecho los deberes. siempre hago los deberes. De acuerdo a lo que estás expresando, ¿eh? Mm. O sea, estás expresando una situación que indudablemente está ligada al gobierno nacional, Sí. a la política nacional. Sí. Y acá, esto lo presentaron en abril. Me decís si esto es ¿De así. qué año? De ahora. Lo presentaron 26? ahora, sí. Sí. Dice, a lo expresado en los párrafos precedentes, que no voy a están acá, pero no vamos a empezar a poner porque debemos agregar el impacto de los cambios en la política económica introducidos por las nuevas autoridades del gobierno nacional. Dichos cambios, que responden a un correcto diagnóstico de la situación macroeconómica del país y a la evidente necesidad de hacer un ajuste profundo de la economía, han impactado provocando caída del consumo, el aumento de la desocupación y la disminución del ingreso medio mensual del sector de la población que se desplaza en transporte público por razones de trabajo. Sí. Yo creo que por primera vez, la verdad, no sabía esto, pero la primera vez que indudablemente la Cámara de Transporte se mete en la política nacional. En realidad, y Valle me pega con esto terriblemente. En realidad, Bueno, esto es un fue Valle, párrafo que redactó. Lo dijo acá Valle. Claro, en realidad, esto es un párrafo que Valle, estamos redactó. hablando del concejal de Del Fuerza concejal. Patria. Sí, sí, de Marcelo. Esto es un párrafo que redactó y presentó en una serie de informes Bilbao. Y quedó como que es de la Cámara, pero en realidad la Cámara nunca estuvo de acuerdo con los ajustes. Porque ¿Por qué lo presentaron? Porque, bueno, es un informe que armó Bilbao y dice, quiero que presenten esto al Consejo Deliberante, que es mi visión, y que tienen que hablar de este tema. Pero en realidad la Cámara nunca estuvo de acuerdo con los ajustes, porque el ajuste es recesión, básicamente es recesión, y nosotros vivimos del mercado interno. Entonces, Marcelo con toda razón me dice, pero ustedes estaban de acuerdo con el ajuste. Y bueno, está escrito, lo escribió Bilbao, y Bilbao tiene una ideología muy particular, Sí, lo tiene conozco, su experiencia, lo conozco. claro. Y tiene Y tiene una su- enemistad con los concejales, no importa claro, que... tiene su forma de ver la política de una manera distinta a la nuestra, pero bueno, efectivamente fue presentado, pero es una redacción propia de Bilbao. Y bueno, tenemos que hacernos cargo, porque Bilbao es nuestro asesor desde el 2009, porque yo lo traje a Tandil. Lo fui Sí, a buscar, bueno, de Mar del lo fui a Plata, buscar a Mar del sí, Plata para que nos hicieran los estudios de costo, que en ese momento, La verdad me llamó la en su atención. momento nos hacía Manolo Cagliolo, y bueno, después dejó de hacerlo. Te digo, Daniel, que me llamó la atención porque digo, han tenido
en todos estos años, bueno, pero nunca habían entrado en la discusión de la política económica nacional, nunca lo habían presentado ustedes. Lo local sí había idas y vueltas. Se nota claramente que no es nuestro, que es de nuestro Pero asesor, lo presentó pero bueno. la Cámara. Y claro, la Cámara, porque era un pedido de nuestro asesor de que se presentara, porque en ese momento se buscaba llamar la atención de que si no cambian las políticas nacionales desde lo local es muy difícil revertir la situación, porque realmente la magnitud de los ingresos que se necesitan para revertirlo tiene que ser o de la provincia o de la nación, no hay manera que el municipio pueda... ¿Y cómo van los subsidios de provincia? ¿Se están recibiendo? Se reciben, están En tiempo y forma, congelados prácticamente desde agosto del año pasado, y entonces también se ha pedido, bueno, hay una sesión en la cual se pide del Consejo Deliberante, vos habrás participado, a lo mejor la habrás visto, la habrás escuchado, donde se pide que se reponga el fondo compensador y se actualice y votan todos, incluso el sector de Marco y demás, y lo único que no levantan la mano es el bloque libertario. Entonces está más que claro que hay una ligazón muy fuerte y que obviamente la conducción de la Comisión de Transporte va por ahí, porque la presidenta va por ahí. Pero bueno, esto es lo que hay y hay que seguir tratando de encontrar alternativas. Bueno, pero nosotros, a ver, vuelvo a reiterarte, la obra la vi, los actores quizás son diferentes, las actrices y los actores son diferentes. Esto pasaba en el 2012, como estamos hablando, pasaba con otros sectores. Sí, claro, sí, seguramente. O sea, pero en esa época la cantidad de pasajes que se vendían era muy superior a la actual. ¿Y cuánto se vende ahora de pasaje? Yo, por ejemplo, hay líneas que las veo en ciertos horarios, reconozco. En cierto horario, la azul, por ejemplo, la veo llena. Sí, pero son horarios. Cuando vos, claro, en horario pico y demás. Pero cuando vos haces el promedio, han caído muchísimo. En el último tiempo han caído el 15%, pero de prepandemia estamos unos 300, 400 mil pasajes abajo por mes, muchísimo. Entonces, de cortar 1 millón prácticamente de pasajes por mes, pasamos a 600, 700 mil. Y la caída es muy grande. Y los costos se han disparado, sobre todo en el último tiempo, el precio del combustible, porque además ahí tenés otra política nacional. Nosotros somos productores de petróleo y tenemos combustible más caro que Paraguay, que no produce petróleo. Es decir, nuestro presidente sacó el barril criollo y dolarizó la tarifa entre ellas del combustible y lo llevó a un precio internacional. En todos los países productores de petróleo en general, sus sociedades pagan mucho menos que el precio internacional. Bueno, nosotros pagamos más caro al precio internacional. Ya te digo, es el más caro de la región. Y a pesar de que bajó 8% promedio el consumo de combustible, el gobierno, por el precio que tiene, sigue recaudando más impuestos, pero no los distribuye como marca la ley. La política nacional obviamente puede llegar a cambiar, no sé, obviamente, en el 27, diciembre del 27. Oh, qué lejos. Claro. Nos queda lejísimo. Bueno, es la democracia, sí, es así. Ahora, si no hay cambios, si sigue la situación, ¿qué es lo que vos, como presidente de la Cámara de Transporte, visualizás para Tandil? Vamos a nuestro terruño, porque la situación calculo que seguirá de la misma manera, o sea, los subsidios, puede venir algo, puede no venir, pueden llegar a cambiar también las autoridades de la provincia de Buenos Aires, o sea, pueden en lo local, son elecciones ejecutivas las que vienen. Sí. Y es muy difícil saber que en función de cómo vaya resolviéndose las elecciones, las políticas y demás, el panorama puede ser de una manera o de otra. De todos modos, hay que generar ingresos que permitan poner en equilibrio el sistema. Nosotros, como no recibimos el distrito, el interior no recibe los impuestos que cobra a través del combustible del gobierno nacional, hemos propuesto una tasa que lo cobre como hacen en Mar del Plata, como hacen en La Barría, que
el municipio de Tandil cobre una tasa sobre el combustible y lo distribuye entre transporte y salud. Pero bueno, es un proyecto. En otras ciudades hay. En otras Está ciudades hay. pasando. eh, Ahora es otra tasa más. y vemos, claro, pero es la tasa que no está distribuyendo el Estado Nacional, que se lo queda como se queda con. Bueno, se queda con el presupuesto universitario, se queda con la plata de la provincia, se queda con la plata de todo el mundo. Lo que están queriendo realizar, para explicarlo, es decir, se pone una tasa en la ciudad de un porcentaje X, no Sí. sé, puede ser el Muy 1,5 pequeño, o sí, una cosa sí, así, sí, por ejemplo, que en muy otros pequeño. lugares hay. Sí, Sobre todo el consumo de hidrocarburos, claro. o sea, nafta y Sí, gasoil. que son alrededor de 7 millones de litros por mes En Tandil. Sí. Bueno, de eso el 1,5% tendría esa tasa para volcar directamente. Nuestra idea es al transporte y a salud, porque salud también está desbordada, obviamente. Pero ya hay una tasa de salud. No, pero me refiero a que, digamos, la gente se Pero cae de la ¿alcanza con prepaga eso? y va al hospital, el hospital está explotado, Ah, sí, claro. tiene que comprar los remedios porque Claro. tampoco le llegan los remedios, no se compran remedios, no se compran vacunas. Bueno, Pero algo hay que hacer. esa nueva tasa en la ciudad, porque hay que imponer una nueva tasa, tiene que estar votado también por No, el eso Consejo tiene que Federal, salir por etcétera, ordenanza y demás, sí. la ordenanza correspondiente. Pero esa tasa con la cantidad de hidrocarburos, de nafta, gasoil, etcétera, que se gasta en la ciudad de Tandil, Es un número importante. es un número Es un importante, no número tengo ni idea, por eso Sí, sí, pregunto, sí. no tengo la Es idea. O son sea, 7 millones de litros por mes. pero alcanza como para Y- ¿qué es una subvención al Sí, transporte? claro, es decir, bueno, subsidio localmente el transporte, ya que no tiene subsidios a nivel nacional y no se distribuye legalmente, no se distribuye lo que la ley determina. Bueno, de alguna manera, eso tendría que de impedir. alguna manera tengo que sostenerlo. Eso es una ordenanza, tiene que salir, Perfecto. obviamente. Vamos a ¿no es suponer cierto? que eso va, Daniel, que eso puede llegar a salir, porque en otros lugares hay, ¿eh? No es nada que sea No es ninguna- descabellado ni llamativo. Ahora, eso implicaría también, porque sería de toda la ciudad de Tandil, porque todo que va a cargar nafta, yo voy, cargo nafta, estoy colaborando, aunque no use el transporte público, estoy con el transporte. Eso implicaría que el usuario tenga un transporte público más acorde a su bolsillo. Y claro, sería una manera de que todo el peso no caiga sobre el usuario, sino que se reparta entre toda la población. Y además hay otras alternativas. Nosotros hemos propuesto también la ampliación te va a tocar, la ampliación del estacionamiento medido, digamos, para hacer 2 anillos, uno más central y otro más periférico, que pueda también permitir generar recursos para sostener el transporte y la salud. Pero bueno, son alternativas que uno busca en la desesperación de encontrar un equilibrio. Claro, pues se le agrega cada vez más tasa, más impuestos a la gente. Y sí, pero ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Tiene que salir de algún lado, porque esto es así. Nosotros nos quejamos porque sacan el impuesto a zona fría, bueno, pero es importante para la zona fría como la de Tandil o Mar del Plata que el servicio sea accesible. Vos no podés condenar a la sociedad o a que se quede sin transporte o a que se muera de frío, ¿viste? Tenés que ayudarlo. ¿Y cómo? Bueno, está bien, se puede hacer una reforma tributaria donde sea más progresiva, pero por lo pronto uno busca alternativas que pueden llegar a ser estas u otras. Estas son nuestras ideas, nuestra propuesta, las hemos elevado en su momento. Esto se discutió también en el eje del Bicentenario, en aquellas políticas entre el 18 y el 23, de lo que no se aplicó nada. Sí. O sea, Se se sacaron hizo un trabajo enorme. 50 instituciones Por trabajamos eso. ahí. Se hicieron una serie de conclusiones y Sí, se propusieron un montón de políticas de las que no se pudo Nunca se aplicar. aplicó nada. Nada, ni una sola. Y bueno, pero bueno, esto es un poco el panorama actual que es muy complejo, y vos verás cómo se caen empresas en todos lados. El otro día se cayeron 2 o 3 en Buenos Aires. El grupo que viene, se cayeron en Azul. El grupo que viene lo primero que hace es echar, por ejemplo, en la 148, el Halcón, 100 empleados, 100 choferes. Vos decís, pero ese no es el camino, no puede ser el camino. ¿Qué haces con la gente? Va a llegar un momento que la desocupación va a superar los 2 dígitos. En Mar del Plata, entre los jóvenes, se habla de que está en el 15%, ¿viste?
Yo estuve el fin de semana en Mar del Plata, la verdad es que el panorama es desalentador. Comercios cerrados, vacíos, el puerto que no trabaja, los pescadores que están desesperados, no sé. ¿Cómo va a terminar esta historia? No lo sé, pero el panorama es muy desolador. Te hago la pregunta porque mucho se habló en su momento también en todos estos años entre la Sumo y la SUBE. Se impuso la SUBE en el final, ¿no? Porque se había pedido en otros tiempos y se fue retardando, el gobierno comunal no quería la SUBE, bueno, hasta que se puso. ¿Es beneficiosa para el empresario, te hablo, para ustedes como Cámara de Transporte? ¿Es beneficiosa la SUBE? No, porque a nosotros nos complica la vida en el sentido de que lo que es el atributo federal no se paga en tiempo y forma. Cuando recibimos esos importes, vienen licuados por la inflación y a su vez representan tarifas que ya no existen, o sea, son anteriores. Pero además, el otro día, por eso me gusta, me das el pie para aclarar, la presidenta de la Comisión de Transporte dice, mirá, concejal Figueroa, María Luján, que es muy accesible, pero bueno, obviamente después del bloque seguramente le marcará algunas pautas, entiendo yo. Hablábamos de, bueno, adecuar la frecuencia por flujo de pasajeros y demás, mirá, el combustible escasea, no lo podemos comprar. Entonces decía, pero dice, lo que pasa es que tendrían que tener un sistema que por GPS la gente pueda ver por dónde viene el colectivo, como tenía el Sumo. Y primero, los colectivos tienen GPS y GPRS. El problema es que Nación Servicios y el SUBE, que depende del Estado Nacional, se lo hemos pedido hace 2 años, se lo ha pedido el municipio, y no desarrolla esa aplicación. Claro. No, entonces, es su propio gobierno referenciado nacionalmente el que no da la respuesta que tiene que dar. No es el municipio no puede hacer nada, eso depende de Nación Servicio y del SUBE, que a su vez dependen de la Nación. Entonces, estamos siempre con la misma situación, faltan políticas nacionales que apoyen el desarrollo del sistema de transporte a nivel nacional, ¿no? Sí, hay una situación de inequidad muy grande con el transporte, hay que es verdad, porque lo que acontece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el denominado conurbano o el AMBA como se denomina, no tiene nada que ver, más allá de los aumentos que ha tenido, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros, Mar del Plata, no sé, y todo el país, va. No, tiene asistencia y subsidio del Estado Nacional que son siderales, miles de millones de pesos por mes. Y el interior, cero subsidio. Ellos tienen un precio diferencial del gasoil que el interior tampoco lo tiene. Es decir, tienen un montón de ventajas. ¿Pagan menos el gasoil también? Ellos pagan menos el gasoil, también tienen un precio subsidiado para el transporte público. Y el interior no, es decir, el interior es como que somos ciudadanos de segunda. Y la última de Fusaro, que es uno de los representantes más escuchados del AMBA, dice que para ellos la venta de pasajes representa el 30% de los ingresos, 70% subsidio. ¿Te imaginas la cantidad de subsidios que reciben? Bueno, esa asimetría de ambacentrismo que se sigue manteniendo y que ningún gobierno que viene es realmente federal, con todas las letras, es lo que perjudica a todo el interior. Claro, porque uno puede llegar a pensar desde afuera, bueno, no hay subsidio, bárbaro, pero para nadie. Para nadie. O sea, ahí estás en igualdad de condiciones. Después, las reacciones, bueno, no importa, porque vos decís, bueno, pero escúchame, yo tengo ¿cuántos años hace que hay colectivo en Tandil? 90. 90 años. Bueno, hay 90 años en la ciudad de Tandil, las líneas, todo, y resulta que no podés competir bajo ningún concepto con líneas que tienen más, bueno, no importa la cantidad de asistentes que tienen, de usuarios, etcétera, etcétera, pero si no hay subsidio para uno, no tiene que haber para otro. O hay para todo en su medida, porque también tiene que ser en su medida, ¿no? Proporcional, claro. Y si vos le subsidiás el combustible al AMBA, ¿por qué no se lo subsidia al interior? ¿Qué tiene el interior? Al contrario, el interior, viste, tiene menos recursos.
con más razón tendrías que facilitarle el acceso al combustible, que es uno de los insumos ¿Y principales. pueden tener reserva ustedes ahora de combustible? Porque yo sé que tenían una buena cantidad de reserva. No, nos fuimos comiendo todo. No, estamos al día, vivimos pidiendo financiado el combustible, y cuando vos lo pedís financiado, como te decía, a 60, 80 días, lo pagás mucho más caro. En lugar de pagarlo 2.100, 2.200, lo pagás 2.600, ¿viste? Entonces, incrementar los costos, pero tampoco tenés el dinero para comprarlo. Entonces, es una cadena y una bola que cada vez se va haciendo más grande, una bola de nieve que nos va a terminar aplastando a todos. ¿Cuándo empezó? Ayer, sí, el nuevo cuadro tarifario. En Tandil hablo. Se votó, pero no estaba en vigencia. Todavía falta la firma de... No, porque eso tarda como 10 o 15 días hasta que va a Buenos Aires, lo cargan el sistema SUBE. Esa es otra de las desventajas que tiene SUBE. Que tiene, el cuadro va, hacen RT, le hace las pruebas y demás y lo cargan en el sistema, y eso lleva entre 10 y 15 días. Hoy si yo tomo un colectivo. Vale 1.693. Eso todavía no está vigente porque el sistema es así, con el SUBE, demora en que se carga el sistema entre 10 y 15 días. ¿Eso pasa en todos lados también o en el Todo, AMBA? donde hay SUBE, sí. Donde hay SUBE, bueno, allá tienen más suerte y se lo hacen más rápido, no sé por qué. Pero a nosotros siempre, entre 10 y 15 días. Sí. Se cargan todos los cuadros tarifarios en el sistema, se mandan de acá los formularios, formulario 5, formulario esto, vas en RT los revisa, pide el ok, hace la prueba en el sistema y entonces dice, bueno, esta noche a las 12 de la noche disparamos, hay que actualizar, entonces los colectivos empiezan a actualizar. Bueno, tiene que saber el usuario también. Porque... A ver, el usuario mejor, cuanto más tarde. No, pero el usuario tiene que saber cuándo es el cambio. Y sí, se lo encuentra. Porque te puede quedar sin carga en la tarjeta. Sí, igual tiene un saldo en descubierto, pero cada vez más chico el saldo. Pero bueno, esto es lo que pasa en la realidad con el sistema SUBE. Por eso esas cosas con el Sumo no las teníamos, y con el Sumo teníamos una aplicación que vos podías ver en tiempo real por dónde venía el colectivo, todos los colectivos. Que no la tenemos el SUBE y que le estamos pidiendo hace tiempo, tanto nosotros como me consta que el Sumo, o sea, Luján Brito y demás lo ha pedido, que desarrollen esta aplicación para que la gente pueda verlo en tiempo real, y no lo hacen. En Tandil no lo tenemos. No, lo teníamos, la verdad. Lo teníamos y lo perdimos. Sí. ¿Por qué ustedes todos? Sí, porque me personaliza, ¿viste? El otro día hablaba por la radio y me dice, pero sos famoso. Le digo, sí, porque dicen, Albanese quiere aumento. No, le digo, no es Albanese. Yo soy la voz de las empresas, pero no es Albanese. La Cámara de Transporte. La Cámara de Transporte. Tiene una ¿Qué preside Albanese quiere aumento? No, pero Albanese quiere aumento. ¿Me imaginas tantos años y tantas notas? Yo me pierdo. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención de todas estas cuestiones que has hablado en los medios últimamente. Esto está concreto, real. ¿Por qué sacaron algo en divergencia con el adoquinado? No, nosotros lo que tenemos es una posición de mucho tiempo, que entendemos que hay que hacer digamos, una reserva de lo que es el patrimonio histórico en el centro, pero en el resto... En el resto de la plaza, por ejemplo. Claro, el microcentro, todo, elegir un sector y mantenerlo. Porque primero que el adoquinado tiene un costo de mantenimiento altísimo, nunca está parejo, está hecho para carretas, para otras cosas, para otro tipo de vehículos. Nosotros pretendemos ser una ciudad intermedia de primera o estar entre las primeras. Y además, los días que llueve son un peligro. La distancia de frenado aumenta entre el 30 y 40% más cuando llueve sobre el adoquín que sobre el asfalto. Y además se levantan los adoquines, se han metido adoquines entre la goma de los colectivos, han roto las cubiertas. Es decir, son calles que están pensadas para otra cosa, para otro tipo de vehículos, para carretas y demás. Entonces yo entiendo, y a mí me parece bárbaro mantener el patrimonio histórico, pero hay lugares que hay calles, la avenida Colón nomás, vos no la vas a poder nunca
vas a los saltos, vas a los golpes y cuando hay que hacer el mantenimiento, a veces cuando los baches son muy grandes se corta el tránsito por 4 o 5 días. No se puede transitar un tramo de la avenida o un tramo de una Sí, calle, perjudica la también al calle transporte Paz, por público, ejemplo. claro. Entonces, entiendo que, y estoy de acuerdo y a favor de mantener el patrimonio histórico, pero en el Limitado, microcentro, digamos, claro, una en zona algún lugar. turística, digamos. De hecho, yo lo he hablado y por ahí con la defensora del pueblo y me dice que tendríamos que encontrar alguna alternativa en ese sentido para mantener el patrimonio histórico, pero ir modernizando algunas arterias que tienen mucho tránsito, sobre todo de transporte público, porque están hechos para otro tipo de vehículos, para carruaje, incluso si vos vas al No, centro, para autos vos viste también. en la esquina de Rodríguez y Belgrano, están las argollas Sí, todavía donde ataban sí, los carruajes, vos fijate que están en la esquina. Y es obvio que era para otro tipo. Y además el mantenimiento es imposible en algunos lugares. En la calle Paz, por ejemplo, la arreglás, pero se vuelve a hundir porque cede. En Sarmiento hablan no del chiquito, el adoquín El más chico, granituyo. el grande, que está No, también, el adoquín ese es el está peor de en todo. Pinto, por ejemplo. Ese se desprende directamente. Después pasando Santa Sí, Marina. se levanta, se sale. Claro. Y es muy peligroso. Y la distancia de frenado cuando llueve es un vidrio, ¿viste? Vos frenás y el colectivo sigue. Ah, por eso era. Y claro, pero no porque esté en contra del patrimonio histórico. Yo amo Tandil y estoy a favor del patrimonio histórico, pero si queremos hacer una ciudad pujante, intermedia, tenemos que ir, digamos, haciendo que el tránsito sea lo más ágil posible, lo más seguro posible. Y en Bueno, ese pues sentido se la armó un adoquín no lío ayuda, bárbaro no con el ayuda tema. para nada. Se armó un lío bárbaro con el tema. Y del porque, Belgrano. viste lo que es la gente que defiende lo que es el patrimonio histórico, me parece perfecto. No quiere que se toque ninguna calle, ¿viste? Bueno, yo me parece que es un poco exagerado. Yo creo que podríamos mantener el patrimonio histórico en todo lo que es el centro o el microcentro y después ir modernizando las arterias porque realmente son muy peligrosas, tienen mucho costo de mantenimiento y nunca están transitables, van llenas de pozos permanentemente porque el adoquín se hunde, vas como en una montaña rusa, ¿viste? Pero bueno, son posiciones y todas son respetables. Daniel, por último, y agradeciéndote por supuesto estos minutos que hemos tenido nuevamente en artículo 14, yo te lo pregunté muchísimas veces cada vez que he hecho una entrevista con vos, desde hace tantos años para atrás, desde el 2009 a hoy, ¿te imaginas? Ahora en el hoy, esto realmente, pero realmente, ¿no? ¿Viste? ¿Realmente corre peligro el servicio de transporte colectivo? Sin lugar a dudas, es una época tan difícil que para nosotros no tenemos registro de épocas tan difíciles. Ni siquiera el 2001 ni la pandemia la podemos comparar. Para nosotros lo que nos está pasando ahora y lo que hablamos con los colegas de otras ciudades y de otros lugares. Yo cuando voy a La Plata por el tema del seguro me encuentro con gente de Córdoba, de Salta, de Tucumán. Realmente es muy complicado, es muy grave lo que nos está pasando y apelamos al Estado Nacional a que modifique algunas de las políticas que tiene en relación al transporte público porque realmente va a quedar el tendal de las empresas. Y lo que eso conlleva es la pérdida de fuentes de trabajo y todos los inconvenientes que trae para los usuarios porque el transporte público es por lejos el sistema de transporte más barato que tiene la ciudad. Vos fíjate que por eso yo le digo a los concejales, cuando ustedes tienen que garantizar que no se corte el sistema de transporte, porque si yo no puedo pagar los sueldos y se interrumpe por 1 o 2 días el sistema de transporte, es la gente, los usuarios del transporte público en ese día o 2 días que están sin transporte gastan entre 7 y 8 veces más en medios alternativos. En lo que es remise y taxis. O las aplicaciones. Las aplicaciones, siempre para gastar 6, 7, 8 veces más. Entonces, en lugar de ayudar a la gente, le complican la vida. Recuerdo algo del pasado. Antes que termine. Recuerdo algo del pasado. Como me estás diciendo las cosas que tienen que suceder a nivel local, hablo, ¿no? Sí.
de lo que estabas explicando, de poner un impuesto, no, una tasa a los hidrocarburos en la ciudad. Recuerdo que en esa época del año 12 y antes también, o sea, muchos años atrás, el Partido Obrero decía, porque los he tenido, por supuesto, en artículo 14 y eran una de las grandes oposiciones que tenía la Cámara de Transporte. Sí. Y el Partido Obrero decía que tenía que ser estatal y Estatal. manejado por el municipio. Sí. Y prácticamente vos date cuenta que van a llegar a que sea no del Estado, pero que esté lo van a necesitar al municipio. Bueno, pero es que el Estado tiene que estar presente, en mayor o menor medida tiene que estar presente. Nosotros no entendemos un país sin Estado. El Estado es una parte importantísima. Después podemos discutir los porcentajes en que tiene que estar presente o no. Pero los Estados son fundamentales. Mira, el otro día hablaba con un médico que tenía que hacer un trasplante y tenía que ir a buscar el órgano a General Roca y no hay aviones sanitarios y el avión particular que tuvieron que alquilar le costó $24.000. Te das cuenta que si vos sos pobre te terminás muriendo. Entonces el Estado tiene que estar presente en esas cosas y en muchas otras, como las vacunas, por ejemplo. No se están comprando vacunas, se murieron 14 chiquitas por tos convulsa, volvió el sarampión. Bueno, el Estado tiene que estar presente ahí. Yo creo, por lo menos, es mi forma de ver las cosas. Después discutamos en qué porcentaje tiene que estar presente, pero siempre tiene que estar presente el Estado. Es fundamental. Sin el Estado y el privado, digamos, en comunión, en desarrollo público-privado, si querés, pero tiene que haber una cuota aparte de ambos. Daniel Albanese, presidente de la Cámara de Transporte de Tandil. Un gustazo haberte tenido nuevamente en artículo 14 en este siglo 26. Sí, bueno, y esperemos que sean muchos más. Para mí siempre es un gusto venir y te agradezco la invitación, Kiki. Bueno, hasta la próxima, te digo. Chao, hasta la próxima.